En este video les voy a hablar sobre las proteínas transportadoras. ¿Qué son proteínas transportadoras? Las proteínas transportadoras determinan la permeabilidad selectiva de la membrana celular. Existen tres tipos de proteínas transportadoras, dependiendo de la cantidad de sustancia que se transporta y la dirección en la que se transporta la misma. Como he dicho, existen tres tipos de proteínas transportadoras, que es la unitransportadora, cotransportadora y contratransportadora. Pero para ello, primero debemos saber a qué se refiere con transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es cuando las moléculas fluyen a favor del gradiente, es decir, desde las zonas de mayor concentración a las zonas de menor concentración, y estas no requieren aporte energético. El transporte activo es cuando las sustancias son transportadas en contra del gradiente y necesitan un aporte energético. Existen varios tipos, como las ATPasas y el cotransporte. Este último mecanismo, el cotransporte, se puede clasificar a su vez en dos tipos, el sinporte y el antiporte. Una vez teniendo en cuenta a qué se refiere con transporte activo y transporte pasivo, podemos pasar a los tres tipos de proteínas transportadoras. Unitransportador, que es la proteína transportadora que mueve las moléculas G en un solo sentido, a favor de la gradiente, y se trata de un transporte pasivo, como podemos observar en el gráfico. Al ser un transportador, es específico de cada sustancia o de un grupo reducido de ellas, y estas sustancias se transforman a una velocidad proporcional a la concentración de sustancia que difunde hasta alcanzar una velocidad máxima. Un ejemplo de unitransportador es el GLUT2, que es la transportadora de glucosa. Esta posibilita el movimiento pasivo de glucosa a través de las membranas celulares. Su localización tisular en el hígado y en células beta pancreáticas desempeña una función de regulación de la insulina. En el hígado retira el exceso de glucosa de la sangre. En el páncreas regula la secreción de insulina. En el intestino permite el paso de la glucosa hasta la sangre de los heterocitos mediante el transporte pasivo simple. El cotransportador, antiporte o cotransporte antiparalelo, es la proteína transportadora cuando mueve iones de sodio a un sentido y al mismo tiempo iones de calcio en el opuesto, como podemos observar en el gráfico. Ambos se mueven a favor de gradiente, se trata de un transporte pasivo. Un ejemplo es proteínas de transporte sodio-glucosa, que son una familia de transportadores de glucosa que se encuentran en la mucosa del intestino delgado. Su función es reabsorber la glucosa desde el lumen de los túbulos renales hacia el interior de las células peritubulares o desde el lumen del intestino delgado a las células de la mucosa intestinal. Este proceso requiere de una fuente de energía para su realización que proviene del gradiente electroquímico creado por el transporte primario. El último tipo es las cotransportadoras. Hace que la proteína hace que el antiporte calcio-sodio se encuentre preparada para iniciar el ciclo de bombeo de calcio en contra de su gradiente de concentración. Los dos lados se unen a los lados opuestos del transportador. Un sustrato, un ion sodio, está moviéndose a favor de su gradiente. Después, el transportador cambia la orientación con respecto a la superficie interna y externa de la membrana. Después de ser transportada a través de la membrana, ambos sustratos son liberados y las proteínas están listas para ejecutar otro ciclo.
Ambas se muestran a favor de la gradiente y se trata de un transportador pasivo. Un ejemplo de proteínas de transportador es la hemoglobina, que la hemoglobina transporta oxígeno desde los pulmones, las branquias o la piel del animal hasta sus capilares para usarlos en la respiración. Los organismos muy pequeños no necesitan una proteína de este tipo, porque sus necesidades respiratorias las satisface la simple difusión pasiva de oxígeno a través de sus cuerpos. Otro ejemplo es la mioglobina, que es la proteína que se encuentra en el músculo, donde actúa como reserva de oxígeno. La mioglobina se combina en el oxígeno liberado por la hemoglobina de los glóbulos rojos y lo transporta hasta la mitocondria, donde participa en la oxidación de sustratos energéticos. Está formada por una única cadena polipeptídica y un grupo prostético llamado grupo hemo, que es la zona de la molécula a la que se une el oxígeno y confiere a ambas proteínas su color característico. Espero que hayan entendido a qué se refieren las proteínas transportadoras.